Ahí va. Bueno, acá estamos de vuelta, después de corta ausencia. Así que, bien. Entonces, lo que les estaba contando es, habíamos dicho que con n, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahí estamos. Está perfecto, gracias María. Entonces, lo que habíamos dicho es, aumenta n, aumenta el pico y y los picos de los máximos principales se hacen más finitos. A la vez se multiplican los mínimos y se multiplican los máximos secundarios. Se vuelven más numerosos. Entonces, ¿cómo saco yo la diferencia en alfa entre dos mínimos que están a ambos lados de un máximo principal? Y es n más 1 sobre pi sobre n menos n más 1 sobre n menos 1 sobre, por pi sobre n. Eso me da 2pi sobre n. Entonces, los dos mínimos a ambos lados de los máximos principales se hacen cada vez, más chiquitos, se hacen cada vez más cercanos. Entonces con eso aumenta, se hace más fina la línea. La posición entre de los máximos y de los mínimos de difracción tampoco cambian con n. ¿Se acuerdan? El lambda sobre b, n lambda sobre d con un número, múltiplos de lambda sobre b. ¿Y qué pasa con los máximos secundarios? Bueno, los máximos secundarios de interferencia, entonces como en tita igual a 0 tengo I0 por n cuadrado, eso es lo que pasa en el máximo principal con n rendijas, la irradiancia la podemos escribir de esta manera. Es decir, simplemente, en vez de escribir todo en función de la irradiancia de una sola rendija, lo escribo en función de la irradiancia en el punto 0. Entonces, esto que antes valía I0, yo ahora lo puedo escribir como I en 0 dividido n cuadrado. Y al crecer n, los valores de alfa para los máximos secundarios, correspondientes a esos máximos secundarios, se hacen cada vez más pequeños. Es decir, este número, ahora todo este número para los máximos secundarios se va haciendo cada vez más pequeño porque n cuadrado se van, perdón, ¿cómo era esto? Al crecer n, los valores de alfa a los máximos secundarios se hacen más pequeños porque iban como 1 sobre n. Acá están los máximos secundarios, acá está. Cada vez se hacen más pequeños porque los alfa de los máximos secundarios son 3pi sobre 2n, 5pi sobre 2n. Entonces, al hacerse grande n, este alfa se hace chiquito. Entonces, estos, para ángulos muy chiquitos, seno de alfa máximo secundario puede ser parecido a alfa máximo secundario. Acuérdense que no estamos hablando de tita, estamos hablando de alfa. Entonces, para n muy grande, esto se hace muy chico y se puede aproximar por el mismo ángulo. El seno del ángulo chiquito puede aproximarse por el ángulo mismo, en radianes, obvio. Entonces, como el seno de n por a máximo secundario es igual a 1, o sea, en los máximos secundarios, n por alfa, el seno de n por alfa me da 1, la irradiancia, para el primer máximo secundario en particular, me da 1 sobre 22 y 0 seno de beta sobre beta al cuadrado. Entonces fíjense cuánto vale. Vale un 22avo de I0 por seno de beta sobre beta al cuadrado. Ahora, para el segundo es 1 sobre 64. Entonces, fíjense que
el segundo máximo secundario es menos intenso que el primer máximo secundario. Y fíjense, esto es un poco lo que veíamos antes. El primer máximo secundario vale un valor mucho más bajo ahora que el máximo principal en irradiancia. El segundo vale mucho menos, pero después cuando llegamos al medio entre dos máximos principales, la intensidad de los máximos secundarios empieza a repuntar de vuelta. Entonces los valores de máximos secundarios, los valores de irradiancia máximos secundarios, bajan y después suben. La irradiancia de un máximo secundario no varía con n, pero el ancho, al multiplicarse, al llenarse de mínimos, los anchos se achican, con lo cual se perciben cada vez menos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en consecuencia cuando n yo le empiece a dar manija al n? Los máximos principales van a resaltar un montón y los máximos secundarios, al costado de máximos principales tan intensos, van a poder ser cada vez menos percibidos, cada vez menos notados. Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos? Este es el ancho, este es la distancia entre rendijas, distancia entre rendijas, 150 micrómetros, ancho 50 micrómetros, 3, 4, 5 y 7 rendijas. Fíjense, para una rendija, patrón de una rendija. Para 2 rendijas tenemos ya un número determinado de mínimos. Para 3 rendijas tenemos ya los primeros máximos secundarios. Acá tenemos los máximos secundarios, aparecen para 3 rendijas, ya aparece el primer máximo secundario. Para 4 rendijas aparecen ya 2 máximos secundarios. Y fíjense cómo ya para 5 rendijas los 3 máximos secundarios quedan muy chiquitos al lado de los máximos principales que se vuelven mucho más intensos, ¿tá? Aunque se hagan más finos y saturan mucho mejor. Entonces, fíjense también los máximos principales de interferencia alrededor del segundo máximo de difracción. El primer máximo, fíjense que el primer mínimo de difracción de este lado y de este lado no cambia de posición, porque lo que estoy haciendo es agregando estoy agregando ranuras y no estoy cambiando el ancho de la ranura. Entonces, estos puntos de mínimo de difracción van a ser los mismos y simplemente estoy agregando cada vez más ranuras, es decir, estoy moviendo el índice n. Muy bien. Y también los máximos principales, la otra propiedad que tiene es que dependen del lambda. Entonces, para un lambda más grande, es decir, para algo más corrido hacia el rojo, el ángulo θ va a ser más grande que para el mismo orden que para un lambda más chico, es decir, para un color más cercano al azul. Entonces, el azul va a estar más cerca del eje y el rojo va a estar más alejado del eje. Y por eso es tan bueno utilizar esto para espectrometría, porque justamente lo que hace es establecer los distintos máximos para distintos lambda, sabiendo que cuanto más n le ponga, más finas van a ser los máximos y de esa manera mejor voy a poder discernir entre cada longitud de onda. Y eso cuando lo llevamos al límite de muchísimas, pero muchísimas líneas, son las redes de difracción. Entonces, son herramientas que permiten separar los colores de un haz de luz blanca con una alta resolución gracias a la dispersión entre diferentes lambda. Entonces, teniendo un alfa, un A muy chico, porque es lambda sobre A, teniendo muchas líneas, lo que puedo hacer es solamente quedarme con los máximos principales, y con los máximos principales, como es, puedo verlos
para cada longitud de onda. Esto sirve para la medición de espectros atómicos, sobre todo porque por el rango de longitudes de onda. Y la alta resolución de vuelta se logra mediante un gran número de rendijas, cosa de hacer los máximos principales de interferencia muy finitos y muy intensos. Acuérdense que cuando más chiquito haga las ranuras, más chiquitas haga las ranuras, más ancho voy a ser el pico central de la difracción. Entonces, vamos a tener una onda plana incidiendo desde la izquierda. Esta red de difracción va a estar dispuesta como un número muy grande de rendijas. Entonces voy a tener un orden cero donde, acuérdense que en el orden cero, todas las longitudes de onda van a converger en el mismo lugar. Pero ya cuando tengamos los órdenes a los costados del orden 0, el orden 1, el orden 2, cuando me refiero a esto me refiero a los máximos principales de interferencia. La posición de los máximos principales de interferencia va a depender de lambda. Entonces si yo le tiro un lambda y otro lambda, se van a separar los dos lambda, en este caso rojo y azul, se van a separar para el orden 1, se van a separar un poco más para el orden 2, y van a caer en el mismo lugar para el orden 0, para el máximo central. Entonces, cuanto más alto sea el orden, voy a poder discernir mejor entre dos líneas espectrales, pero guarda, porque la envolvente de difracción me va a empezar a molestar la intensidad cuando yo me aproxime, cuando me vaya a órdenes muy grandes, porque la intensidad va a ir decayendo producto del hecho que me voy a estar aproximando al primer mínimo de difracción. Es un poco un trade-off, un toma y daca. Hay distintos tipos de redes, hay redes de transmisión y redes de reflexión. Acá vamos a analizar principalmente las redes de transmisión. Se pueden hacer con muchas rendijas o también con vidrio, con un vidrio sobre el cual se hacen canaletas. Y de esa manera se obtiene la misma diferencia, el mismo efecto que uno tendría con ranuras. Bien. Y para las si nosotros tenemos una incidencia normal a la red de difracción, un segundito, si tenemos una incidencia normal a la red de difracción, y esa red de difracción genera todos estos máximos principales, la ecuación de la red de difracción es básicamente la posición de los máximos principales de interferencia. Entonces, eso es A, que es el ancho, es la distancia entre dos ranuras, por el seno del θ correspondiente al máximo de interferencia, igual a m lambda para el orden m. Entonces, para el orden 0, esto es θ igual a 0. Para el orden 1 es seno del orden 1 de θ 1 es lambda sobre a. Para el orden 2 es 2 lambda sobre a, etc. Y así voy teniendo las posiciones de los distintos máximos. Así de simple es la ecuación de la red de difracción para incidencia normal. Ahora, fíjense, esto va a tener un límite porque estoy limitado por el hecho de que el seno de θm tiene que ser menor o igual a 1. ¿No? Entonces voy a tener un orden máximo que voy a poder ver. ¿No? Porque va a depender de cuánto vale, cuánto. Hola, ¿se escucha? Recién se cortó. Sí, sí. Recién se cortó. Gracias, gracias Brenda, gracias Florencia. Bueno, entonces
No puedo agarrar cualquier m. No puedo agarrar cualquier m. ¿Por qué? Porque el seno de tita m tiene que ser como máximo 1. Entonces, m por lambda sobre a siempre tiene que ser menor a 1. Y eso va a determinar cuál es m por lambda sobre a tiene que ser menor o igual a 1. Eso depende cuál va a ser el orden máximo que voy a poder ver. Pero si yo uso un haz incidente que no incida, valga la redundancia, con incidencia normal a la red, sino que lo hago un ángulo de incidencia distinto de 0, y esto para eso uso la normal como usábamos en la ley de Snell, yo lo que puedo hacer es ganar un orden de uno de los dos lados. Si yo tuerzo el haz para que incida desde abajo, entonces acá me voy a quedar con menos órdenes, pero voy a ganar un orden M4, por ejemplo, que de este lado no puedo ver. Entonces, ¿por qué está bueno eso? Porque yo puedo ver un orden más alto que no vería si tuviera incidencia normal, lo voy a ver solamente en uno de los dos lados, y acuérdense que cuanto más alto el orden, mejor puedo separar dos líneas espectrales a distintos lambda. Entonces esto se usa muy seguido para justamente discriminar mejor entre dos líneas espectrales que pueden estar muy cerquita y que necesito separar para poder discernir, para poder ver con más detalle el espectro. Entonces la ecuación para incidencia no normal es a por el seno de tita sub m menos a por la resta del seno de tita sub m, este es el ángulo medido desde la normal al máximo de orden m, menos el seno del tita incidente, que es este, que cuando tengo incidencia normal esto vale 0, igual a m lambda. Así de simple. Bueno, mil disculpas, hubo cortes, hubo de todo, así que, bueno, hasta acá llegamos. Creo que queda aberturas, difracción por aberturas, y eso quizás lo hacemos cortito la próxima clase, o ya veo si podemos también armar algo para dejar en el campus, cosa de que ya cerremos con eso todo difracción. Bueno, Yamila, no sé, perdón, ¿hay alguna pregunta? Esta última parte fue media cortada. ¿Quedó alguna cosa que no se haya entendido?